Bienvenidos sean todos a Punto de Encuentro, un espacio de construcción colectiva a través del diálogo. Mi nombre es Alejandra Saucedo y el día de hoy nos acompaña Steven Levitsky. Él es profesor de las asignaturas de Government y Social Studies en la Universidad de Harvard. Su investigación se centra en los partidos políticos, la democracia y el autoritarismo en Latinoamérica y distintos países en vías de desarrollo. Espero que esta charla la disfruten tanto como nosotros. Profesor, bienvenido. Gracias por la invitación, Alejandra. Profesor, me gustaría saber cómo sería posible explicarle a un niño de 6 o 10 años en qué consiste la democracia y por qué es importante. Buena pregunta. Mira, la democracia es el único sistema en el mundo que ha existido hasta ahora, por lo menos, donde la gente puede seleccionar su gobierno. Creo que hasta un niño de primario puede valorar la idea de que es la gente y no alguna autoridad arriba que debería decidir quién está en el gobierno. Y la democracia, repito, hasta ahora es el único sistema existente donde la gente tiene la oportunidad pacíficamente, de una manera pacífica, de cambiar su gobierno cada 4 o 5 años. Y es una definición minimalista. La democracia, el hecho de que nosotros podemos seleccionar o cambiar nuestros gobiernos cada cuanto pacíficamente, no necesariamente que no necesariamente significa la justicia social, la igualdad, el desarrollo económico, el fin de la corrupción. No, es minimalista, es el hecho de que la gente y no los poderosos tienen derecho de cambiar el gobierno pacíficamente. Hay muchas maneras de cambiar los gobiernos con violencia, pero esto muchas veces termina mal. Excelente, profesor. Me pregunto entonces, ¿podríamos afirmar que a lo largo de la historia de la humanidad, la democracia ha sido la mejor conquista o el mejor invento a la hora de establecer un determinado régimen político? Yo diría que sí, pero comparto el viejo frase de Churchill que es más que decir que la democracia es el mejor sistema, probablemente es preferible decir o entender la democracia como la más menor. La democracia, como sabrán los paraguayos, tiene un montón de fallos, puede ser muy imperfecta, pero casi siempre las alternativas son peores. Profesor, nosotros en Paraguay, como le había mencionado cuando le invité a este espacio, lamentablemente hemos vivido mucho, pero mucho tiempo de nuestra historia bajo regímenes autoritarios y creo yo que en esa etapa donde nosotros nos encontramos diciendo es ahora justamente cuando tenemos que apostar por la democracia. Sancionamos una nueva constitución, se le derrocó al presidente de ese entonces y muchos pensaron que eso sería el inicio de una primavera, que eso sería el inicio de una nueva etapa, que un cambio cultural, digo yo, se iba a dar solamente por el cambio de la ley. Y en los estudios que se hacen sobre Paraguay, tenemos severos índices sobre la corrupción, sobre la desconfianza en instituciones. Entonces me pregunto yo, ¿será que hemos entendido que la democracia exige mucho más que irse a votar? Son buenísimas preguntas. Sí, creo que no hay que minimalizar la democracia, pero tampoco maximizarlo. Es cierto lo que dice,
que la democracia es mucho más que ir a votar. Ir a votar es importante, el hecho de seleccionar los gobiernos es importante, pero la democracia existe los 365 días del año. Y la democracia es tener un espacio libre para organizarse, para crear, fomentar la sociedad civil, participar en la sociedad civil, promover cosas, empujar por cosas, presionar al gobierno, presionar al Congreso, buscar leyes, reformas, políticas sociales, otras políticas públicas que mejoren la vida de la gente. La democracia en sí no mejora nada. La democracia crea la oportunidad para que la gente vaya mejorando su sociedad. Entonces, la democracia es un primer paso, es genera la oportunidad. Nosotros tenemos que aprovecharnos de esta oportunidad. Pero también hay cierta tendencia, no solamente en Paraguay, sino en todos los países, de ver la situación, pobreza, corrupción, violencia, drogas, gobiernos que no escuchan, muchos problemas, y echar la culpa a la democracia. Y bueno, se puede, pero hay que distinguir entre por lo menos tres cosas. La democracia, que son unas reglas, nada más. El Estado, que es las Fuerzas Armadas, la burocracia, todo la infraestructura del Estado, que es algo permanente, que en Paraguay ha existido por siglos, por un lado, y la sociedad que es el conjunto de la gente, la cultura, las comunidades, la gente. La democracia no afecta el Estado, o solo poco a poco afecta el Estado, y tampoco afecta a la sociedad. Lentamente podría, pero si pasas de Stroessner, 40 y algo años de Stroessner, a un régimen electoral, no cambia el Estado, el funcionamiento del Estado, del policía, las Fuerzas Armadas, el poder judicial, la burocracia, y tampoco cambia la sociedad. Esas son cosas que cambian con décadas, con siglos. Entonces, pedir que el sencillo adaptación de elecciones va a acabar con la corrupción del Estado que ha existido por 300 años, o va a acabar con la desigualdad, o el racismo, o lo que sea, o la desconfianza que puede existir en la sociedad. Eso es pedir demasiado de la democracia. Y muchas veces la gente ha hecho la culpa a la democracia por la corrupción, pero es el Estado que es la fuente principal de corrupción. O echa la culpa a la democracia, a la desigualdad. La desigualdad es algo histórico que tiene que ver con esto de la sociedad. Entonces, la democracia ayuda un poco a combatir cosas como corrupción, desigualdad, pero no se puede esperar que la democracia dentro de 10, 15, 20, 30 años arregle un Estado que ha sido débil y corrupto por 500 años. Yo creo que todavía tenemos los ciudadanos que hacer un mea culpa. Finalmente los actores políticos son personas que nosotros hemos elegido. Finalmente los partidos políticos son espacios que nosotros hemos ocupado como sociedad y ciertamente tenemos quizá también gran parte de responsabilidad en lo que es nuestra realidad social, nuestra realidad política. Entonces, creo que deberíamos entender justamente esto, de qué se trata la democracia, qué es lo que podemos esperar de ella y qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros para mejorarla en caso de que nosotros sintamos una disconformidad con lo que es la realidad de nuestro país. Puedo añadir una cosa más. Es cierto, dicho todo eso, que en Paraguay creo que es justo decir que la democratización del 89 cambió menos que en otros países. En Argentina, cuando vino la democracia en el 83, los militares y todos los aliados de los militares se fueron por completo del poder.
En Paraguay hubo mucha continuidad antes y después del 89. O sea, el poder del Partido Colorado seguía no totalmente intacto. No es que nada cambió, pero la distribución del poder en el 90 comparado con el 88 no era un gran cambio. La persistencia y el persistente poder y dominio del Partido Colorado ha limitado el extenso del cambio traído por la democratización. Y por eso la democracia ha traído cambio, pero ha traído menos cambios que en otros países de la región, menos cambios que en Uruguay o Argentina o Chile o Brasil. Profesor, le comento que de un tiempo a esta parte, en gran parte digo yo también por todo lo que nos queda como sociedad a la hora de entender en cómo funciona la democracia, hay muchas personas que están recurriendo a un discurso que creo yo es peligroso, como determinado partido político, bueno, específicamente la ANR, la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado, el que ha sido hegemónico prácticamente en esta era democrática que es nueva para nosotros todavía y solamente en una oportunidad se encontró privado de la presidencia cuando Lugo asume y ni siquiera pudo terminar lamentablemente su periodo, ¿verdad? Y digo lamentablemente porque al margen de las circunstancias en las cuales se da su desvinculación del cargo, creo que es muy importante tener esa experiencia de transición a la hora de mejorar la calidad política, ¿verdad? Tener un partido y también tener otros que puedan ejercer ese poder y ese rol dentro de la sociedad. Y ese discurso de ANR nunca más, o partidos políticos nunca más, o incluso autoridades nunca más, y vamos a hacer todo lo que queramos, creo que es peligroso porque nos llevó bastante tiempo llegar a donde estamos hoy, como humanidad, digo bien, no solamente como Paraguay, y sería un retroceso desvincularnos de todas las instituciones que hemos logrado conquistar. Quizá el foco de la cuestión debería ir en torno a sanear esas instituciones, sanear los partidos políticos y no necesariamente despedirnos de ellos, porque justamente ese pensamiento mágico de que por cambiar una cuestión directamente todo lo demás también va a cambiar, nos llevó a donde estamos hoy. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tú estás hablando de reforma en vez de ruptura o revolución, si quieres. La reforma es el proceso lento de sanear, mejorar, fortalecer las instituciones. Y en la mayoría de las democracias más exitosas en el mundo, así funcionó. Hubo siglos de lenta reforma de las instituciones. No era cuestión de decir, cambiemos la constitución cada 10 años porque eso ya no sirve, o que se vayan todos los políticos. El problema es que es mucho más fácil si eres, si eres un ciudadano, quizás un joven nuevo a la política que quiere hacer algo, que quiere aportar algo, frustrado es el año 2021 y los colorados todavía están y no cambia nada. Es mucho más fácil decir a ese chico, bueno, cambiemos todo, que se vayan todos. Nueva constitución, revolución. Es mucho más, eso como bandera, es mucho más fácil que, bueno, tomemos esa ley y hagamos cambio X, Y, y lentamente podemos ir reformando y mejorando el sistema. Nadie quiere el cambio lento. Nadie quiere esperar 20 años. Entonces, entiendo la frustración de los que quieren borrar todo y empezar de nuevo. Pero el problema con borrar todo y empezar de nuevo es que creas instituciones débiles.
cuando Ecuador y Bolivia han tenido más de 20 constituciones en 2 siglos. O sea, un promedio de una constitución cada 10 años. Si cambias la constitución cada 10 años por 200 años, terminas después de 200 años con instituciones súper débiles. Ahí está Ecuador y Bolivia. Es una receta para reforzar la debilidad institucional. Entonces, no es muy sexy la reforma, pero la política y el cambio político es un proceso de trabajo duro, difícil, que requiere paciencia, requiere sudar y es a veces aburrido, pero es la única manera de crear instituciones realmente sanas y fuertes es eso, es la reforma y no borrar cada vez que se frustra. Excelente, profesor, coincido plenamente con usted. Y siguiendo esta línea, me gustaría consultarle, ya que estamos hablando mucho de calidad de la democracia, ¿cuál sería la mejor manera de calificar la calidad democrática de un país? Mira, a mí te voy a dar 2 respuestas que de repente no son tan satisfactorias. Primera, hay muchas maneras, hay muchas variedades de democracia. Hay democracias que son muy liberales, como Estados Unidos. Hay democracias que son más sociales, más igualitarios, como Suecia. Y pueden ser de alta calidad de distintas maneras. Yo, en lo personal, preferiría algo más como Suecia, pero la cultura política norteamericana es súper liberal y una prioridad de mucha gente en toda la historia gringa ha sido la defensa de los derechos individuales. Bueno, en términos de democracia liberal, hasta hace poco, ahora estamos muy mal, pero históricamente, como democracia liberal, Estados Unidos ha sido de alta calidad. Desde una perspectiva sueca, hay mucho más deficiencia. Entonces, hay muchas maneras de construir la democracia, muchas maneras de ser de alta o baja calidad. Hay distintas dimensiones de democracias. Hay algunas democracias donde hay mucha participación, como Uruguay, donde por el nivel de la participación de los ciudadanos es muy alto, pero quizás el Estado no funciona tan bien. O sea, es muy común que hay democracias con alta calidad en 1 o 2 dimensiones y mediana calidad en otras dimensiones. Finalmente, yo creo que muchas cosas que nosotros asociamos con calidad de democracia tienen mucho más que ver con calidad del Estado. O sea, uno puede poner la mejor democracia del mundo en términos de las reglas democráticas, la Constitución de Alemania o lo que sea. Si lo pones sobre el Estado paraguayo, vas a tener una democracia de baja calidad, porque muchas veces cuando hablas de corrupción, cuando hablas de Estado de Derecho de no funciona, cuando hablas de clientelismo o gobiernos que no responden a las demandas de la gente, porque los burócratas no hacen su trabajo, por ejemplo. Todo esto, de nuevo, echamos la culpa a la democracia y decimos es una democracia de baja calidad, pero es un estado de baja calidad. Es un estado de baja calidad. Entonces, yo creo que vale la pena distinguir y pensamos bueno, si estamos pensando en calidad de democracia, pensamos en calidad de elecciones, que es importante, calidad de derechos, si los derechos son protegidos, si la gente tiene canales para participar,
las instituciones democráticas funcionan como deben, o sea, la Corte, el Congreso, etcétera. Pero creo que solemos usar calidad de democracia un poco de una manera demasiado amplia. Profesor, me gustaría preguntarle justamente, entendiendo la democracia muy ligada con las elecciones, entre otras cosas de suma importancia también, si el fenómeno de los outsiders, de personas que nunca quizá se han preocupado o han participado activamente de la vida política y llegan a algún cargo de suma importancia, como por ejemplo la presidencia de un país, ¿esto se da porque la democracia ha fracasado o se da porque la democracia ha llegado al éxito y ha sido tan exitosa que incluso personas que no se han preocupado en ninguna otra oportunidad por lo que es la realidad política, ahora aspiran a un cargo electivo? Muy buena pregunta. Mira, si un outsider, sobre todo un outsider, no un empresario rico, sino un outsider, digamos, sin mucho poder, llega a la presidencia, puede ser Lugo, pues no sé si Pedro Castillo va a ganar en Perú o no, pero él es un outsider total. O Fujimori en el 90 en Perú, un outsider total. Llega a ganar la presidencia, es un fenómeno profundamente democrático. O sea, algo en el sistema está funcionando si cualquier fulano de tal o fulana puede llegar a la presidencia. Ahora, también puede ser una señal que varias cosas no están funcionando bien. Si la gente está tan harta de los políticos, tan frustrados, tan descontentos, que en vez de votar por partidos establecidos, políticos experimentados, están dispuestos a votar por un payaso, o un soldado, o un futbolista, o una estrella de cine, un músico, un cura. Algo probablemente está mal, ¿no? Muchas veces cuando la gente está mínimamente satisfecho con la democracia, los outsiders no llegan, no ganan. Los outsiders ganan los golpistas como Chávez o Lucio Gutiérrez, los estrellas de la tele como Trump. Ganan cuando la gente está realmente enojado, tiene rabia hacia el sistema. Entonces, es democrático, pero también es un síntoma de que algo está mal. Profesor, justamente mencionando que hay una posibilidad de que un outsider llegue y lo haga de cierta manera con comodidad y logre incluso ganar una elección y posicionarse así como un referente dentro de la política, incluso hasta un presidente. ¿Qué rol desempeñan a la hora de ese proceso de filtro, diría yo, los partidos políticos a la hora de encontrarse con estas personas que jamás se han interesado o por lo menos no han participado directamente de la vida política y ahora aspiran a un cargo? Ellos deben abrir las puertas y redireccionar, digamos, sus aspiraciones, deben darle insumos. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos dentro de la democracia? Bueno, esa última pregunta es muy grande, me tomaría hora y media para empezar a contestar, pero los partidos, en un sistema presidencialista, salvo en los casos donde los partidos son súper fuertes, como Estados Unidos y quizás Uruguay, no hay tanto que los partidos pueden hacer si un outsider, o sea, en Perú todos son outsiders, en Ecuador casi todos son outsiders, en Guatemala casi todos son outsiders. En un sistema presidencialista, una democracia donde cualquier que llene requisitos mínimos puede postular a la presidencia, no hay mucho que los partidos pueden hacer.
solamente un sistema donde los partidos tienen monopolio sobre las candidaturas, no solamente de jure, sino de hecho, pueden servir como filtros. En Estados Unidos pueden servir como filtros. Y hemos argumentado en cómo mueren las democracias que, mira, nosotros tenemos la posición que los outsiders pueden ser peligrosos para la democracia. No siempre lo son. Hay outsiders, tú dijiste, los outsiders muchas veces vienen sin experiencia, sin haber participado mucho en política, no saben muy bien, no saben cómo gobernar, no saben cómo lidiar con el Congreso, no saben cómo lidiar con la oposición, no saben cómo construir coaliciones, no saben cómo lidiar con los medios, etc. Entonces vienen como novatos. En mi experiencia, muchos outsiders terminan primero siendo ineptos porque son inexpertos. O sea, cuando tienes un problema de salud, no vas a visitar un outsider médico, no quieres a alguien con experiencia. Si su equipo de fútbol no quieres un entrenador técnico, un director técnico que jamás ha jugado o participado en el fútbol, quieres a alguien que sabe qué hace. Entonces, muchos outsiders, no todos, pero muchos outsiders terminan siendo ineptos. Donald Trump es un caso ejemplar. Segundo, muchos outsiders, no todos, pero muchos outsiders terminan asaltando las instituciones democráticas, no siendo 100% democráticos, no están socializados en las normas de la democracia, y hay muchos casos de outsiders que sí son demócratas. Alejandro Toledo fue demócrata, Lugo fue demócrata, pero hay muchos casos, Fujimori, Perón, Chávez, Correa, Trump, Bolsonaro, Bukele, muchos outsiders que terminan siendo autoritarios. Entonces, para la salud de la democracia, es una buena idea de que los partidos intentan filtrar los outsiders. Eso no quiere decir excluir. Pueden reclutarlo, pueden, en vez de postular para la presidencia, y postulan para el Congreso. Que sea ministro primero, que pasen 2 o 3 o 5 años militando en el partido antes de ser presidente, carajo. Entonces, los partidos deberían reclutar sangre nueva. Si hay outsiders que representan a alguien en la sociedad, que representan algo nuevo, una nueva perspectiva, está bien que estén en la política, pero que no salten primero a la presidencia, que vayan a un partido, que participan y si tienen éxito, bueno, que vayan ascendiendo. Entonces, el rol de los partidos no es excluir, no es matar a los outsiders, es reclutarlos y socializarlos y renovarse atrayendo a los outsiders. En el mejor de los casos, eso es ideal, ¿no? Excelente, profe. Sí, yo también creo que los partidos políticos deberían, bueno, estar con los brazos abiertos para todos y en caso de encontrar personas con un interés en un cargo electivo, darle todas las herramientas que sean necesarias o que ellos tengan a disposición para ir mejorando su perfil, para que puedan aprender, porque, bueno, ciertamente gobernar es todo un arte y ejercer un cargo público de suma trascendencia seguramente también lo es. Entonces, considero que los partidos políticos deben dar todas las herramientas que estén a su alcance para que estas personas puedan llegar y hacer un buen ejercicio de ese rol. Esta crisis del COVID, que ciertamente nos sorprendió a todos, ¿cree usted que va a afectar la democracia en un país como Paraguay? Paraguay es un país que, entre otras cosas, vivió muchísimo tiempo bajo un régimen autoritario, como le había comentado. Es un país que es o sea, que cuenta con la hegemonía de un partido que tiene muchísimo, pero muchísimo poder y muchísimos adeptos. Entonces creo yo también ese partido no puede ser descartado, al contrario, tiene que ser justamente
objeto, creo yo, de la sociedad en el sentido de decir, bueno, vamos a involucrarnos y vamos a tratar de sanear nuestras instituciones. Eh, ¿Cómo va a venir esta crisis del COVID a afectar a un país que justamente como estamos hablando de los outsiders, el presidente Horacio Cartes ni siquiera había votado en ninguna otra oportunidad? El primer voto que él dio como un ciudadano fue un voto que fue a favor suyo, supongo, a la hora de ser candidato a la presidencia. Eh, y después, bueno, tuvimos una severa crisis donde eh, tuvimos un presidente que, de la misma manera que otros también, ha intentado imponer una reelección o imponer ese debate en torno a la reelección buscando perpetuarse en el poder. No, no digo que sea por 50 o 10 años, pero sí es algo que a mí me asustó en su momento y fui a manifestarme también, porque creo yo que podemos estar o no de acuerdo en qué tan necesaria sea la reelección dentro de un ámbito social y político, pero creo que justamente la democracia y nuestra constitución nos fijan las normas que nosotros tenemos que respetar. Nosotros tenemos que respetar como actores sociales y actores políticos esas reglas del juego para que realmente podamos hacer los cambios que nosotros queramos hacer, o si no es como que vamos atropellando todo, ¿verdad? Eh, Afortunadamente se pudo frenar eso, no se dio un atropello constitucional, pero entre otras cosas, lamentamos por ese suceso. Murió un joven en la sede de un partido de la oposición, el principal partido de la oposición. Todavía no tenemos bien claro cómo se llegó a ese punto, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertamente una severa crisis nosotros como Paraguay, no tenemos una institucionalidad fuerte, no tenemos confianza en nuestras instituciones y en la mayoría de los partidos políticos y bueno, tampoco en la mayoría de los representantes, ¿verdad? Entonces, como también le había comentado, ahora hay incluso gente que sugiere sepultar, por así decir, al Partido Colorado. Entonces, esta es la manera en la que nos encuentra la crisis y esto es lo que somos, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que esta crisis económica que se va a venir y bueno, esta crisis social que también se va a venir y que ya está tocando las puertas acá, puede llegar a afectar a un país como Paraguay? Bueno, hay mucho ahí. Primero, la defensa de los paraguayos a la constitucionalidad contra la ofensiva de Cartes fue un ejemplo de cómo ejercer la democracia en los 365 días del año, ¿no? Es de salir a la calle y defender la democracia es más de simplemente votar. Creo que los paraguayos, sé que fue violento y tuvo costos muy grandes, pero los demócratas paraguayos deben sentirse orgullosos por su movilización democrática. En términos de brevemente con respecto a la reelección, hay una prueba muy sencilla. Uno puede hacerle el argumento que 2 periodos es mejor tener una sola reelección, dos periodos en el poder, en 21 está bien. Pero si se hace esa reforma o si se propone esa reforma, que sea para el próximo presidente. O sea, si yo soy el presidente y yo propongo una reforma que incluye la reelección, que no se aplique a mí, que se aplique a partir de mi jubilación. Entonces, si esa es la prueba, la regla, si la reelección no puede beneficiar al presidente actual, entonces sí se está pensando en algo beneficioso para el país. Si no, podemos dudar, ¿no? Podemos pensar, esto es algo que beneficia a él, beneficia a Chávez, a Correa, a Fujimori, a Cartes, a Juan Orlando Hernández en Honduras, a Daniel Ortega. Eso termina mal. Entonces, la reelección debe ser pensado para futuras generaciones, no para el presidente actual. En cuanto a la crisis,
la pandemia ha afectado a América Latina más que cualquier otro continente en la Tierra. Lamentablemente, América Latina tiene condiciones casi perfectas para un daño enorme de la pandemia. Y está afectando, mira, antes de la pandemia, en el año 2019, ya muchos países de América Latina estaban sufriendo crisis de legitimidad. Hubo protestas masivas en Colombia, en Chile, en Ecuador. Hubo problemas de gobernabilidad en Perú, hubo protestas en Paraguay. Entonces, el nivel de desconfianza hacia los gobiernos, la satisfacción con la democracia era bajísimo ya antes de la pandemia. Con la pandemia se va a empeorar, va a minar aún más la confianza en, digamos, la clase política. Pero esto va a tener efectos diversos, no solamente antidemocráticos. Algunas democracias van a sufrir. Plenas democracias que ya tenían problemas de confianza pública, como Argentina o Perú, van a sufrir. Porque el nivel, se viene una crisis, como dijiste, una crisis económica seria, se viene una crisis fiscal muy, muy seria, donde lamentablemente, pero inevitablemente, se va a cortar aún más el gasto social. O sea, creo que el nivel de pobreza, de desigualdad va a crecer. Entonces, estamos ante algunos años, no puedo pronosticar cuántos, pero algunos años muy duros, donde la gente, el nivel de descontento va a subir. Si es un sistema democrático, la víctima, el target, el blanco de ese descontento va a ser la democracia. Y esto está mal. En algunos casos, gobiernos populistas o autoritarios van a ser el blanco. O sea, el gran víctima de COVID en Estados Unidos fue Donald Trump. Donald Trump probablemente ganaba la elección sin la pandemia. Entonces, en cierto sentido, la pandemia benefició la democracia porque minó el apoyo a un populista autoritario. Lo mismo en Brasil. Bolsonaro está sufriendo en parte por su mala respuesta a la pandemia. Veremos qué pasa, y pasó en Bolivia. El gobierno de facto, que tumbó el gobierno de Mas, sufrió, perdió apoyo gracias a la pandemia, y Bolivia hoy es más democrática que hace 2 años. Entonces su impacto va a ser variado. Va a minar confianza en los gobiernos democráticos, va a minar confianza en los gobiernos populistas y autoritarios. En el caso de Paraguay, tú sabes, yo no sé nada de Paraguay, así que probablemente lo que digo no va a tener mucho sentido, pero me parece que podría erosionar un poco la confianza o el apoyo que tiene el Partido Colorado, y podría ser sano para la democracia porque podría equilibrar un poco la distribución del poder. Un problema que ha tenido Paraguay por 30 años es que hay solo un partido fuerte. Un sistema donde hay un partido fuerte y partidos débiles, eso jamás es sano. Entonces, si ayuda a debilitar un poco el Partido Colorado, no sería la peor cosa del mundo. Profesor, ¿y usted cree que sería también probable o posible que con esta crisis surja algún referente o alguna figura que sea populista, que sea autoritaria, y que esa persona llegue a posicionarse con un discurso que sea atractivo? Porque cuando estás en una crisis como la que estamos nosotros, y cuando sentís todo de una manera mucho más tangible, o sea, vos estás sintiendo que no podés salir, que estás encerrado, se dio un cambio muy
rápido, un cambio que nos sorprendió a todos, ¿verdad? De repente, para cuidarnos tenemos que alejarnos y no estar cerca, no puedes activar de la misma manera, sentís una crisis económica muy fuerte también, hay muchísima gente desempleada. Entonces, como le había mencionado, hay mucha gente que le culpa de todo esto al Partido Colorado, hay mucha gente que le culpa de esto a la oposición, hay mucha gente que le culpa a la democracia también, hay que decirlo. Entonces, mi temor es que en este escenario surja una figura y venga con un discurso populista y autoritario y le seduzca a la gente porque los populistas aprovechan un escenario como el que estoy describiendo, creo yo, y vienen a vender una solución simple, ¿verdad? Una solución de, bueno, yo llego y voy a cambiar todo esto y confía en mí porque así va a ser. Y aprovechan también para descalificar todo lo que existe. Entonces, al descalificar todo lo que existe, entendiendo que hay una sensibilidad muy grande y una polarización muy grande también, eh, aprovecha todo ese contexto para venderse como la salvación. ¿Sería posible entonces que surja esta figura en un contexto como el que estamos viviendo actualmente? Y de ser así, ¿cómo nosotros podríamos reconocer a una persona con estas características? ¿Cuáles serían esas señales de alerta? Sí, sí, uy, esto va a tener que ser la última pregunta. Eh, sí, es posible. Mira, los populistas tienen éxito cuando hay crisis, cuando hay descontento, cuando la gente está descontento con el gobierno, con la clase política, sobre todo cuando la economía está mal, cuando los gobiernos no están, el rendimiento de los gobiernos no es, eh, no es muy positivo, eso no garantiza nada, pero genera más probabilidad de, de que un outsider surja y que tenga éxito. Pero vuelvo a decir, creo que el impacto va a ser variado. En algunos casos, mira, el descontento no es nuevo en América Latina. El descontento ha existido siempre. El populismo ha existido siempre. Desde que hay sufragio en América Latina, hay populismo. Porque la receta básica, la desigualdad social y Estado débil y partidos débiles, esa receta ha existido siempre. Entonces, habían populistas en el poder ya cuando estalló COVID. Y esos populistas que ya estaban diciendo, utilizando ese discurso de, los gobiernos no hacen nada, solo yo puedo ofrecer una solución, ya estaban en el poder en Brasil, en México, en Estados Unidos. Y respondieron mal. Y Trump está jubilado en Florida porque el populista ya estaba en el poder antes del COVID. En el caso como Paraguay, quizás como Perú, otros países o Argentina, donde el populista no estaba en el poder, sí, es cierto, corre el riesgo y creo que aumenta el riesgo de un populista. La crisis económica y el mal rendimiento de los gobiernos, y en el caso de COVID, no es plenamente la culpa del gobierno, ¿no? Algunos gobiernos, el gobierno argentino, el gobierno peruano respondieron bien, hicieron no todo lo posible, pero respondieron bien a la pandemia, igual le fue mal por la falta de recursos, por la informalidad, por la debilidad del Estado, por la desigualdad, etcétera. Entonces, no es necesariamente la culpa de los gobiernos que todo se va al miércoles, pero van a pagar el precio. Muchos gobiernos oficialistas van a perder, o partidos oficialistas van a perder. Y sí, creo que sí, va a haber, no es que vamos de una situación de democracia a populismo, porque ya existía crisis, ya existía descontento, ya existía populismo, y sí, vamos a ver nuevos populistas, sin ninguna duda. ¿Cómo reconocerlo? Bueno, dedicamos algunas páginas del libro a eso. Los figuras políticas que no muestran respeto a las reglas del juego democráticos, por un lado, los figuras políticas
que no respetan la legitimidad de sus rivales, aunque sus rivales son oligarcas, conservadores, izquierdistas, lo que sea, aunque no te guste, tienes que reconocer siempre en democracia la legitimidad de su rival. Y su rival es un patriota que tiene derecho a estar en político, y que tiene derecho a hacer campaña, y si gana la elección tiene derecho legítimo a gobernar. Si no reconoces eso, no eres una amenaza a la democracia. Y cualquier candidato que no denuncia la violencia, que promueve, que acepta, que tolera, que quizás simpatiza con la violencia, también es un peligro. Entonces, no es tan difícil identificar autoritarios antes de llegar al poder. Se podía identificar Hugo Chávez antes de llegar al poder. Se podía identificar Donald Trump, por eso le escribimos el maldito libro, antes de llegar al poder. Se podía identificar Bukele en El Salvador, Bolsonaro, antes de llegar al poder. No es tan difícil. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por esta charla tan amena y tan llena de enseñanzas. Realmente creo que a un país como el nuestro le viene muy bien recordar todas estas lecciones que nos está dando y también leer los libros y todos los materiales que usted escribió. Para ir despidiéndole nada más, siempre le pedimos a los invitados una frase que puede ser propia o de alguna otra persona y un libro para recomendar. Uy. Un libro quizás accesible en español. Mira, voy a quizás quedarme con pensar en el libro. Porque los últimos libros que estoy leyendo están en inglés. Mira, la frase que no te va a cambiar el mundo, pero creo que es relevante para la discusión de hoy, es lo de Churchill, que la democracia es un pésimo sistema, pero es mejor que todo lo demás. Y eso hasta hoy sigue siendo muy cierto. La democracia es siempre mejor que las alternativas. Y si no crees eso, hablas con un ciudadano en un país que ha perdido la democracia. Creo que voy a tener que pensar en el libro y volver a mandártelo por correo electrónico. Excelente, profe. Mientras tanto, yo recomiendo el suyo. Sí, no voy a recomendar el mío. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Okay. Y espero que esté muy bien. Gracias por la invitación y gracias por las buenísimas preguntas. Excelente. Excelente. Adiós, profesor. Un gusto. Hasta luego.